Bien, continuamos con la carta número 5, que es la carta del sumo sacerdote o el papa. Depende de las diferentes versiones que se vean en el tarot. Se puede llamar el sacerdote o el sumo sacerdote. Y todo tiene que ver con la edición que lo haga. Así que bueno, sin más, vámonos con esta carta del sumo sacerdote, la cual nos habla de un padre o un abuelo, más bien habla de una autoridad mucho mayor a un padre, que vendría siendo en este caso un abuelo, un hombre de madurez, tanto emocional, espiritual, o de maduración, digamos, de hombre, ¿no? Aquí está llena de muchos elementos, digamos, subliminales, como les he recordado, les he de recordar en cada carta hay muchos elementos y una idea, digamos, que se da a entender de manera subliminal. La carta del sumo sacerdote nos muestra muchísimos elementos, digamos, a nivel subliminal y otros muy descarados. Para el ojo del buen observador se podrán dar cuenta. Por ejemplo, aquí podemos ver y darnos cuenta acerca de lo que vendría siendo el báculo, que aquí tiene tres niveles o tres cruces, que vendría siendo como la cruz de Caravaca, pero aquí en este caso representa los tres niveles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las dos columnas que representan lo masculino y lo femenino, igual la corona o el cetro o mirra, que contiene los tres niveles para conectar con lo divino, que también vendría siendo el chakra de la corona. Y recordamos que el sumo sacerdote o el papa era una autoridad y lo sigue siendo a la fecha, de mucho poder, pero en la antigüedad era la máxima figura que estaba a la par incluso de reyes o emperadores. Bueno, aquí la mano derecha está en una posición de bendición, pero está haciendo la clásica pose, que en la cábala vendrá siendo el olam, que vendrá siendo el amén, la bendición. Este vendrá siendo el chakra número 4 del corazón, y este vendría siendo el chakra de la garganta, lo cual nos indica que está usando el poder de la voz, porque recordemos que el padre, o el sacerdote, o el papa, el sacerdote supremo, tenía el poder y tiene el poder de la palabra, con la cual dominan, subyugan a muchos pueblos y se comunican a través de esto, ¿no? De la garganta. Aquí en esta mano contiene un guante, lo cual nos da a entender de que tiene el máximo poder sobre esto, e incluso aquí vemos dos feligreses. Esto vendrá siendo como su cabeza o digamos su sombrero. Bueno, no podrían estar con sombreros o con algo que les cubre la cabeza, más bien son como santos feligreses, y esto representa de manera subliminal el poder sobre el pueblo, ya que obviamente están subyugados por lo que vendrá siendo eh, la energía del poder de lo eclesiástico, ¿no? En pocas palabras. Hay muchos elementos, sobre todo cabalísticos, pero están un poco escondidos en algunas barajas. Aquí vemos unas manos en forma de redención que están orando. Esta otra persona está en una posición mirándolo obviamente de frente, pero con una sumisión total. Y bueno, el sacerdote o el papa tiene muchos elementos escondidos que tienen que ver, por ejemplo, la capa, el color rojo tiene que ver con lo masculino, el poder, y lo azul con la tranquilidad que da a la comunidad o al pueblo. También tiene un cetro que es como el que los pastores tienen para tener a su rebaño, ¿no? Dominado. Aquí está, no lo digo yo, es algo que todo el mundo sabe. Las barbas representan obviamente la ancianidad, la experiencia, pero bueno, los papas de la antigüedad sí se la dejaban, algunos no. También podemos ver otros elementos como lo son, por ejemplo, la mirra, que vendrá siendo pues lo que le cubre la cabeza, no digamos el sombrero, que tiene ahora antes eran coronas, ahora tiene una forma de pez,
que tiene que ver con el signo de Piscis, ya que también hay elementos astrológicos escondidos, y el número 5 astrológicamente tiene que ver mucho con la unión que muestra los 5 elementos. Por ejemplo, el Papa se suma con los 4 elementos y él vendrá siendo el quinto que lo domine, o sea, el quinto elemento, y muchos otros más, que bueno, aquí no vamos a ahondar, pero vamos a seguir con las características y los atributos del Papa o el sumo sacerdote. El poder espiritual que transmite principios rectores, el abuelo o el padre que te muestra lo que es la moral, la obligación del hombre de respetar la enseñanza divina y subordinarse a las leyes. Aquí lo está, yo lo dije, la subordinación. Bueno, no lo digo, yo lo repito. Al derecho representa el estado mental como sumo pontífice. Representa el modo activo de la inteligencia humana, propicio para brindar soluciones. En lo anímico significa el afecto, los sentimientos fuertes, el lazo. En lo físico, la revelación de secretos, el guardar secretos, ya que uno le confiesa al padre o al sacerdote los secretos, y el Vaticano y la Iglesia pues obviamente tiene muchos secretos, como todos lo saben. La seguridad en la situación, el equilibrio en la salud, etc. En esta forma, digamos, invertida, habla de muy mal, como decir, una carta muy fuerte que refiere de los seres sin apoyo en lo espiritual, lo que es la vulnerabilidad, abandono, vocación tardía o abandonar los estudios, en los proyectos demorados, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí dejamos la carta del sumo sacerdote sin ahondar más, y nos vemos en la próxima carta de los arcanos mayores del tarot de Marsella.